Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Hola a todos, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy la sommelier. Y yo soy Ariel Torres, soy el preguntón de estos capítulos de Marisol. Le hago todas esas preguntas que vos te harías, porque como yo por ahí no estás en el mundo del vino, o porque si estás en el mundo del vino se te ocurren esas preguntas. Hoy vamos a hablar de algo que es medio como vos, vamos a ponerlo así. Parece básico, pero es la clave de todo. ¿Cuál es el tema hoy? Hoy vamos a hablar de cómo se hace un vino. Es increíble porque, el agua se conseguía en los ríos y todos los demás alimentos se conseguían más o menos básicos, pero el vino es uno de los primeros constructos, las primeras construcciones humanas en la historia de la civilización, algo que se fabrica. Junto con la cerveza, los egipcios en Georgia, allá por lo que en algún momento fue la Unión Soviética, etcétera, etcétera, se fabrica. Antes de eso no se fabricaba, los alimentos no se fabricaban, se conseguían. ¿Es así? Es así, como vos bien decís, es un proceso productivo, no descartamos que todo lo que tiene que ver con la fermentación haya sido descubierto, no sabemos bien bajo qué circunstancias, pero sí hoy y desde hace ya mucho tiempo, producir vino es un proceso productivo que requiere de una serie de pasos. Y es interesante porque a veces cuando estoy en una degustación pregunto, ¿ustedes saben cómo se hace vino? Y en general las personas, obviamente no mis colegas que están más metidos en el mundo del vino, sino alguien que por ahí está arrancando me pregunta o me dice, y bueno, sí, lo hacen con uva. Y la verdad es que hacer vino es un proceso mucho más complejo de lo que a veces se piensa, por lo menos en términos de los pasos que hay que seguir para poder lograr un buen vino. Exacto. Bueno, pero hay un hecho concreto que es uno de los primeros productos de la humanidad que son lo que hoy diríamos valor agregado. No es simplemente ordeñar la vaca o hacer el faenar un animal o cosechar una planta, etcétera, etcétera. Hay un valor agregado, hay un producto que lleva tiempo, que hay que fermentarlo, como dicen ustedes en un caso, o en el caso del vino. Sí, el vino es una fermentación. Es una fermentación también, ok. Bien, acá está el ignorante de Torres. Porque no, también se pueden hacer destilados. Otro día hablamos de destilados. Otro día vamos a hablar de destilados. Pero de todas maneras también es un producto. En buena medida se debe a que en esa época tomar agua no era súper sano, no tenías la canilla que abrías y salía un agua que te la tomabas y no te morías de disentería, de cólera, etc. Y el hecho de producir vino hacía que fuera un poco más saludable el hidratarse, más allá de que recuerden, beban con moderación y el alcohol deshidrata. ¿Cómo se hace el vino, Marisol? Contanos. Bueno, vamos a ir por los básicos, desde luego, para que aquellos que por ahí saben un poco más y nos están escuchando no nos odien, aclaro, spoiler alert, vamos a ir con los básicos. Pero perfecto, yo no lo sé. La producción de vino requiere de un montón de micropasos, que yo no voy a mencionar, que tienen que ver con cuestiones químicas, pero lo que sí voy a hacer es contarles en líneas generales cómo es un proceso de elaboración. Grosso modo, ¿cómo se hace el vino? Nosotros, ¿por dónde arrancamos? Tenemos uvas, exacto. Tenemos los viñedos. Los viñedos, ya para arrancar, están pensados de antemano, como decías vos recién, por aquel que va a diseñar el vino, que define qué características va a tener el vino, para ser utilizados en vinos de producción más masiva o vinos de gama media o vinos de gama alta. Ok, stop. Vamos a ir para atrás un cachito. Dale. No entremos en detalles. Vos lo que tenés es un tipo hace 4.000 años. O una tipa. Está bien, sí. O un tipe. Alguien. Tenés a alguien con una parra. Correcto. Con una vid. Correcto. Como mi abuelo, que tenía uva chinche, que es la uva más primitiva que hay. Mi abuelo hacía vino con esa uva chinche. Hace, obviamente, 50 y pico de años, estoy hablando. Y más también, porque él venía de la Riega Gallega, donde se hacía con ese tipo de uva. Vos tenés uvas. ¿Qué haces con las uvas para que de la uva, que es un montón de granos, de plantas, de racimos, en una canastilla, tengamos un vaso de vino?
Nosotros lo primero que vamos a hacer es, una vez que sabemos para qué vamos a usar esas uvas, al momento de que esas uvas estén maduras o estén en el punto que nosotros necesitamos que estén, las vamos a cosechar. Y ahí ya empiezan las grandes divisiones, ¿no? Vos podés hacer cosechas manuales o podés hacer cosechas mecanizadas. Está bien, vos tenés las uvas en una canastilla, ahora ya las cosechaste, no te importa cómo, a mano, en una finca gourmet o en una gran plantación para hacer un vino en masa. Anoten, finca gourmet, por si alguien está buscando una marca nueva. Ok, vos tenés uvas. Tenés uvas. Ahora, ¿cómo sigue el proceso? Las tenés en la canasta, Sí. en la canastita o en el canastón y No lo tenés importa. que llevar a la tolva de recepción de uva en la bodega. Importante. Se va a tratar, sobre todo cuando estés hablando de vinos de gama más alta, de que la uva llegue totalmente entera a la bodega. ¿Por qué? Porque si se rompe en esas cajas o en esos grandes envases, esos grandes transportes, la uva va a empezar a fermentar. Ante de mano. Ahí va descontrolada, digamos. Ok, vamos para atrás de nuevo. Lo que hay que hacerlo es llevarlo a la tolva de, ¿cómo dijiste? A la tolva de recepción de uva, que ¿Qué sería básicamente es un lugar o una máquina o una cinta, va a depender de la bodega, donde se recibe la uva. Esa uva va a ir a una despalilladora, ¿sí? Que puede ser de vuelta manual o puede ser una despalilladora, una máquina que va a separar cada granito de uva de el cuerpito del racimo, que Exacto, se llama la raspón ramita, o sí. escobajo. ¿Cómo se llama? Raspón Raspón. o escobajo. Ok. En realidad la palabra correcta es escobajo, que es el esqueletito del Claro, racimo. sí, las ramitas. Ok. Los va a separar, va a sacar las hojitas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a continuación? Se hace un Rápidamente. estrujado. ¿Estrujado qué significa? Que se van a romper suavemente, sin comprimirlas, cada uno de los granitos de la uva. ¿En serio? Sí. ¿Y eso se hace a máquina? Sí, es una estrujadora. Es lo que antes se hacían con el pie, digamos, lo que se Sí, llama claro. el vino patero. Claro. O sea, hay que correcto. romperla la uva. Hay que romperla. Mirá. Cuando la rompes, va a ir a un tanque en general o una pileta de cemento, depende ahí, por eso digo que no voy a entrar en los detalles, va a ir un recipiente donde va a ocurrir una cosa que se llama la maceración, ¿sí? Mirá. ¿Para qué es la maceración? Pasan varias cosas. En la piel de la uva tenemos los aromas, como ya sabemos, tenemos los colores y además tenemos un elemento más que por eso yo decía antes, se trata de que el agua llegue entera a la bodega. Tenemos la levadura autóctona. ¿Vieron cuando La que está en la uva. ¿Viste cuando vas a la verdulería que vos compras uva para comer y ves que tiene como un polvito blanco alrededor? Bueno, No, ese polvito, no es insecticida, no. es una ese levadura polvito blanco es la de levadura natural, que se llama... natural, autóctona o indígena, ¿sí? Pero bueno, llega el tanque, estrujamos, empieza el proceso de maceración, que es básicamente la extracción de esos aromas, sabores y demás. Estoy describiendo en líneas generales sobre todo un proceso de vino tinto. En vino blanco va a ser un poquito diferente y en rosado también. Pero Bueno, ahora pensemos volvemos. en vino tinto. Estás sacando el jugo y lo estás mezclando con la levadura. Lo estoy macerando para extraer aromas, colores, sabores de las pieles de la uva. Ok, Lo pero- voy a mantener a una temperatura para que la fermentación con esas levaduras indígenas no arranque. Ahora, acá es donde empiezan las complejidades. Ujú. Yo podría querer que la fermentación ocurra con la levadura autóctona. Sí. O podría preferir sembrar levadura, ¿sí? Hacer una reproducción de levaduras y ponerlo en el tanque y que la fermentación ocurra con las levaduras que yo siembro en el tanque. Ah, mira. ¿Sí? ¿Qué van a hacer esas levaduras? Esas levaduras son las que van a transformar los azúcares de la uva, ¿sí? Para resumir, los azúcares en alcohol. Vamos Todo a este proceso va a ocurrir con los ollejos, ¿sí? Ok, pero En vamos el a caso de resumir un tintos. cachito. Vamos a resumir un cachito. Vos lo que tenés es una fruta, lo que estás haciendo es sacar su jugo, pero resulta que su jugo está mezclado con unas levaduras autóctonas o sembradas, da lo mismo. Después entramos en detalles algún día. Y además tiene unos ollejos que tienen taninos, que tienen una cantidad de descriptores. Pero lo cierto es que vos lo que estás haciendo es que un jugo de una fruta, ya que tiene azúcar, empiece a fermentar, y fermentar significa que se convierte el azúcar en alcohol. Correcto, Esto es lo que ocurre. exactamente. Bien, este proceso es el original.
el que ocurrió hace miles de años cuando a alguien se le ocurrió hacer el primer vino, la primera cerveza, etcétera, etcétera. Sí, lo que ocurre es que, como yo decía al inicio, actualmente vos tenés un montón de controles asociados a la sanidad, asociados a, todo bien, a los pero estamos ácidos. hablando en general. Claro, ¿Cuál correcto. es el proceso? El proceso es tomar la uva, meterla en un lugar, en ese lugar se la, por primera vez, porque es preferible que llegue entera, se la rompe, sale el jugo, se mezcla con las levaduras, empieza un proceso que se llama fermentación, que convierte el azúcar, no vamos a dar todo el proceso químico acá, no viene al caso, que convierte el azúcar que hay en todas las frutas en alcohol. Correcto. ¿Ok? Y a partir de ahí empieza lo que se llama vinificación. Sí, en realidad la vinificación arrancó desde el inicio. Lo que vendría después es lo que se llama el descubado o descube del vino, que consiste en trasladar el vino a otro depósito, digamos, tras el proceso de fermentación para separarlo de esos ollejos, de esos sólidos, ¿sí? Una vez que vos separás de los sólidos, se hace el encubado, ¿sí? Y si estamos hablando de tinto, en general se va a hacer algo que se llama fermentación maloláctica, ¿sí? La fermentación maloláctica va a transformar el ácido málico en ácido láctico. Eso se hace a través de una bacteria que se siembra también en el tanque. Es la única bacteria que el vino puede, digamos, soportar. Todas las demás bacterias arruinan el vino, lo matan, lo lastiman. Y en esto lo que se está haciendo es, de vuelta, transformar ácido málico en ácido láctico, que es lo que después nosotros a veces sentimos en el vino. Exacto, en la como cata. Aroma de crema, aroma Exacto. de yogur, ese aroma láctico, ¿sí? Simplificando, lo siguiente que va a ocurrir es que va a suceder una decantación, ¿sí? Se va... Perdón, una consultita de Sí. ignorante. Acá ya tenemos el vino Ya hecho. tenemos el vino, sí. Desde el momento que el... ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, depende mucho de un montón de variables. Ponele a ver, vamos a hacerlo a lo bestia. Sí. Supongamos que yo agarro una uva muy básica, ¿sí? Si querés agarrar una uva que compro en una verdulería, que no está hecha para Sí. hacer vino, y trato de hacer esto. Sí. ¿Cuánto tiempo es? ¿Un mes, 15 días, un año, 6 años? Bueno, Simple. ¿Cuánto? va a depender de vuelta de un montón de factores. Sí. Más o menos 15 días, 20 Más o días, menos, ok. vas a tener, no sé, 8 días, 10 días, vas a tener vino. El azúcar se va a ver transformado en alcohol. Pero vos de repente podés optar por, además, hacer una maceración postfermentativa antes de hacer el descube, para que siga extrayendo aromas y sabores de las pieles. Ok. ¿Sí? Podés prolongarlo un poco más porque la controlas con temperatura, pero alcohol, más o menos 10 días, 15 días, ya vas se a tener produjo. alcohol. Correcto. Uno tiene la idea en general de que hacer un vino muy bueno lleva años, Ujú. o por lo menos lleva 1 año y medio de barrica y qué sé yo, más todo el proceso de cultivar la Claro. vid, de tener la vid en condiciones, de cuidarla, etcétera, etcétera. Sí. Y sin embargo, el proceso mismo de convertir la fruta en algo que es casi vino, Es bastante rápido, sí. relativamente Pasa corto. que ese vino todavía no es como lo conocemos, No. como nos lo servimos No, en la copa. definitivamente. Muy Acá bien. nos falta la decantación para terminar de separar sólidos de líquidos, la clarificación, que en algún momento vamos a hablar de eso. La clarificación se hace con componentes como en el pasado se hacía con clara de huevo o con gelatinas, es básicamente con algún aglutinante que en general es de origen animal, para terminar de separar los sólidos de los líquidos. Se hacen algunas filtraciones en algunos casos, en otros casos vamos a encontrar vinos que dicen sin filtrar porque no se hizo filtración. Se lo estabiliza, se hace un filtrado final, ¿sí? Y después se embotellan. Ahora Uva bien, barrica. claro, exactamente. A veces nosotros, desde el proceso en el cual se hace, digamos, tenés el vino, lo tenés decantado, lo podés pasar o lo tenés después de la fermentación maloláctica, lo podés pasar a barrica, hacer esa crianza en barrica, hacer algunos trasiegos y después embotellar. ¿Qué Y es un hacer trasiego? crianza en botellas. Es moverlo desde la barrica a un tanque o entre barricas, bueno, depende un poco del estilo de vino que se esté produciendo. Ahora, en cualquiera de los dos casos, con barrica o sin barrica, el embotellado, digamos, es lo que se hace al final. Y a veces se deja, por ejemplo, crianza en botella también. Que cuando estás haciendo algún tiempo de evolución del vino en la botella,
en general no vestís, como se dice la botella, no tiene etiqueta, no tiene cápsula, por eso yo siempre digo, si vas a guardar un vino, sacarle la cápsula, porque para que evolucione, pues sigue respirando para que el del corcho pueda seguir respirando normalmente. Y una vez que ya está listo, va a la botella y ahí sí llega a nosotros, ¿no? Se hace la expedición de ese vino a los puntos de comercialización. Acabo de hacer un resumen recontra resumido de cuál es un proceso productivo. Yo te quiero hacer resumir todavía más. A ver. ¿Por qué? Porque los que nos están oyendo en este momento, lo que por ahí quieren tener es una foto de cómo es que un racimo, un montón de racimos de uvas, se convierten en una copa de vino. Bueno, básicamente lo que ocurre es un proceso bioquímico, en el que el azúcar que está en la fruta, podrían ser otras frutas. ¿Elegimos el vino? Bueno, porque da vino. O sea, si vos lo haces con otras frutas va a dar otra cosa. Por ejemplo, puede dar sidra, en el caso de la manzana o de la pera. Ese azúcar se convierte en alcohol, se fermenta mediante unas levaduras que pueden ser naturales o sembradas, y en un punto vos tenés un jugo que después lo vas a filtrar, lo vas a trasegar, lo vas a poner en barrica de roble, etc. Un caldo, te dirían. Un caldo, dirían, exactamente. Que es, en última instancia, eso que termina siendo el vino. Y esto es muy, muy viejo, pero sin embargo son unos poquitos pasos muy básicos. Sí, que se han ido, digamos, perfeccionando y complejizando, porque obviamente se hacen muchísimos controles químicos y sobre todo pruebas de laboratorio y demás, desde la planta hasta el final, para asegurar también la calidad del vino que llega finalmente a la botella. Así es. ¿Cómo se hace un vino? Se hace con uvas, con tiempo y con bioquímica. Y mucho cariño. Y con mucho cariño, es verdad. Esto fue... Vinimos. Aquí vinimos. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast.